Namaste, bienvenida querida hermandad. De nuevo aquí está su servidora Itzel Pintor. Y hoy les voy a hablar sobre la cuestión de quién soy relacionada con el Rig Veda, pero explicando un poco el contexto. ¿Y eso qué tiene que ver con la obra de arte? Bueno, antes de continuar les invito a que se suscriban, comenten, se acerquen a mis espacios, que voy a dejar el link en la descripción para que vayan. Es en Facebook, Instagram y bueno, en YouTube. Bueno, pensaba leerles un primer canto del Rig Veda, pero recordé y hice un contexto porque ya lo tenía pensado que tiene que ver con quién soy, pero me di cuenta que no solo es uno de los que yo recuerdo, sino son 3. Entonces me parece que sería mejor que la próxima semana les leyera el martes, el miércoles y el jueves, cada día los 3 cantos. Y ahorita contarles el contexto que tiene relación con qué es lo correcto en el camino óctuple que expresó Buda Sakyamuni. Ayer ya expliqué qué era Buda. Ahora Sakyamuni no les he dicho, también les quiero explicar qué significa esa parte y qué relación tiene. Y de hecho dentro del Rig Veda voy a explicar la parte de este esquema después de leerse los 3 cantos o 3 poemas o 3 extractos de un gran mandala. Y bueno, les tengo que aclarar que esta versión, como ya les había dicho, su introducción, podría decirles, no se las recomiendo mucho porque tiene que ver de nuevo con todo este entendimiento muy occidental de un analítico que se puso a analizar desde su entender occidental, de su formación occidentalizada, y obviamente va a decir, el Rig Veda es tan joven como los egipcios, ¿no? Entonces, caer en esas especulaciones a mí personalmente me parece desagradable y es lo que no me gusta para nada de este libro. Pero ya es lo que se puso a explicar, bueno, más bien a traducir de cada canto, eso sí vale la pena. Y bueno, eso tiene que ver mucho con yoga, salir de Maya, porque el Rig Veda es todo el antecedente de la escuela, de toda la ciencia yoga, porque no es solo una escuela, son muchísimas escuelas, y entra también el budismo dentro de esas escuelas yógicas, aunque no lo crean, porque una de las escuelas del budismo se llama Yoganda. Entonces, desde ahí, bueno, les voy a platicar un poco el contexto, porque este libro, como decía, el contexto que le da es desde una visión sumamente occidental. Si alguien se ha puesto a investigar sobre el Rig Veda, como ya lo había dicho, son 4 Vedas. En muchos de los textos sagrados antiguos indios mencionan solo 3, y de hecho conforme vas leyéndolos llegan a mencionar los 4 hasta como el final, por ejemplo, del Mahabharata, y al principio se mencionan solo 3. Ahí nos dan evidencia o que el autor fue encontrando que realmente era una compilación más grande de los Vedas, o en sí los importantes realmente son 3, que es el Rig Veda, el Samana Veda, el Vayudeva, y el que ya es el adherido es el Atharva Veda, que es el que tiene más lo de conjuros y cuestiones. Todos tienen de la salud, de la fortuna, de cómo llevar los rituales correctos. Por eso el quién soy es importante empezar por los Vedas, porque el quién soy, a pesar de que yo personalmente le digo ligas mayores, sé que puede ser muy tosco compararlo con un deporte muy humano, ¿no? Pero hay que entender que para poder hacerlo más claro son fáciles estas expresiones de contextos muy humanos y muy populares que cualquier persona puede entenderlos. Por eso los utilizo, porque una persona me escribe, ay no, ¿cómo puedes hacer eso? Y compararlo con, ya saben, marcas de comercio, y digo, bueno, eso se queda en las trivialidades.
O sea, hay que ser empáticos y hay que comprender que no todos, no puedo agarrar y decirte luego Purusha, Prakati, porque sí, ¿no? Entonces, ni decir, solo samsara sin habérselos explicado. Entonces, el Rig Veda, ¿por qué es considerado como ligas mayores? En mi caso les voy a explicar por qué. Porque precisamente habla demasiado ya de las deidades que sí son muy de lo que se le llama hinduismo, pero que está en todo Asia. O sea, el taoísmo habla de estas deidades con diferentes nombres, pero cuando comprendes sus acciones, por así decirlo, sus acciones celestiales, te das cuenta que es la misma deidad, solo que cambia el nombre, pero su función es la misma, ¿no? Como por ejemplo Indra, que aquí se menciona muchísimo, en el Rig Veda se menciona muchísimo a Indra, o sea, Indra es lo que sería el dios del trueno, el dios de la lluvia, que en los griegos sería Zeus, y que en el contexto, por ejemplo, en mi caso de México, es lo que sería Tlaloc. Entonces, y también existe el mismo, el trueno, el fuego, en China con el taoísmo. Entonces realmente por eso el budismo también encajó muy bien, pero no cualquier budismo. Estamos hablando de que en India había más de 18 escuelas, solo salen 4, la mitad en Sri Lanka y la otra mitad de los Himalayas por el Tíbet, y entonces, y también la que salió por Birmania. Y entonces estamos hablando que realmente es más complejo. Por eso hay que ser budismo, quién es Buda, y todo se resume a tal contexto. No se puede. Entonces lo mismo sucede y decir es que Buda se rebeló contra los Vedas. No podemos decir hasta qué grado realmente, porque mucho de su conocimiento viene de los Vedas, y el Rig Veda es eso. Entonces hay que quitarse esa idea, sobre todo porque el autor, o sea, si lo llegan a conseguir, véanlo entre líneas, como les decía, como limpiar también frijoles a este tipo de libros, porque es increíble que los académicos se supone que deberían de ser los más abiertos, pero vamos, hay un cierto inertismo y hasta cierto dogmatismo en las academias, donde precisamente primero agarran y aprenden toda su visión occidentalizada, al final de cuentas es academia, y de ahí se van a entender conocimientos que no todo el mundo comprende y los tratan de desarmar, pero desde su visión. Entonces es como querer armar un rompecabezas realizado por unos ojos tuertos. Entonces lo mismo sucede con este tipo de investigaciones. Entonces al principio él agarra y explica que lo más probable es que el Rig Veda sea de la época de los egipcios y de la época de los fenicios y de los mesopotámicos. Bueno, sí es muy pasado, pero cuando te pones a leer los cantos realmente te das cuenta que no, que es más antigua aún. Su visión es mucho más antigua y hasta cierto sentido más sagrada. ¿Por qué? Porque ese amor a toda la naturaleza se ve aquí. O sea, bendecir hasta la comida, hasta los vinos, porque son sagrados también. Es interesantísimo. Entonces, y vamos, si te pones a ver desde la lógica, no puede ser posible. Vamos a ver. Dices, los mesopotámicos, los fenicios sí vivían en un gran paraíso, pero al darles la prioridad a ese gran paraíso, no tenían el tiempo de tener espacios de pensar. Eran seres de acción totalmente, ¿no? Y toda la cuestión ritualista y los sacerdotazos tenía que ver con esta cuestión de la acción, y bueno, el Rig Veda tiene que ver también con un poco con la acción, pero ritualizada. Pero esas descripciones tan detalladas como del Rig Veda no los tenemos en ninguna cultura mesopotámica, ni fenicia, ni egipcia. De hecho, se quedan limitadas. En cambio, el Rig Veda sí. Y si nos ponemos a ver ese contexto, ellos tenían las 4 estaciones del año muy bien, pero en cambio India y China, o sea, con lo único que se podría comparar el Rig Veda es con la cultura china, porque son culturas hermanas totalmente. O sea, China se ha permeado muchísimo de la India. Es el hecho de que India, ¿por qué se ve obligada a entrar en estas cuestiones meditativas y del pensamiento? Porque estamos hablando que tienen 4 meses de lluvia, los monzones. Entonces los yogis, los grandes maestros, la gente tenía a fuerzas que buscar la elevación espiritual en un encierro natural, pero a la vez agradable, porque el monzón sabían que era una bendición que necesitaban, y tal vez se excedía,
pero era necesario, era parte del contexto. Y entonces también está esa alabanza a las nubes. Por eso se le alaba tanto a Indra en estos libros. Y eso tiene que ver con el quién soy, desde un contexto de que esas gentes en esos territorios de la India antigua no necesitaban ver hacia afuera, necesitaban ver hacia adentro. Y ese hacia adentro es la pregunta, ¿quién soy? Bueno, ya expliqué en gran medida el contexto. Espero les guste este video. Muchísimas gracias. Yo me despido. Namaste, Hariom.